Buenas tardes a todos. Cierre de la segunda jornada de la conferencia de arquitectura de software de O'Reilly. Estamos para contarles las novedades de las charlas a las cuales asistimos. Keynote de la mañana fue una charla que brindó Kay Holmes, Sometimes I Draw, que es algunas veces dibujo. Acá justamente la expositora lo que presentaba era la idea y la noción de tener algún otro hobby adicional en el toolbox de los arquitectos de software que permita de alguna manera distraer la mente para poder disparar procesos creativos más interesantes. Yo realmente utilicé ese tool corriendo, en alguna oportunidad nadando, en donde tal vez, a diferencia de como se dice algunas veces de que correr te pone la mente en blanco, creo que a mí lo que me hacía era correr, pensar las cosas de otra manera, cualquier otra cosa que para algunos puede ser dibujar, pintar, coser. Creo que cada uno tiene su forma de distraerse o de descansar la mente de otra manera. Sí, ella en el video mencionaba que hacía CrossFit, que llegó a hacer un pequeño corto de video, de cinematografía. También mencionó que dibujaba y cosía como actividades que, digamos, en su caso particular, disparaban un proceso creativo para todo lo que es pensar nuevas arquitecturas y demás. ¿Y cuántas veces no te ha pasado de que tenías un problema y no sé si vos corrías o hacías algo en particular con fotografía, claro, y resolviste un problema que estabas pensando hace un montón de tiempo y lo resolviste justamente pensando en otra cosa? A mí me ha pasado, no sé a vos. Bien. Después la segunda charla, era casi una charla infomercial de IBM relacionada a sus productos de cloud, donde mencionaban la importancia de usar cloud en workflow de trabajo de misión crítica para las empresas. Una charla cortita, realmente fue, si no me equivoco, la más corta. Y después, la tercer keynote, que es el elefante, el tanque de conferencia de arquitectura, que es la charla de Martin Fowler, el elefante en la arquitectura. Dio un mapa muy interesante relativo a todo lo que es el value stream mapping de las decisiones de arquitectura con el negocio y la importancia de justamente hacer ese mapping con el negocio, con todas las áreas del negocio, para poder entender el impacto real de una decisión de arquitectura en un modelo de negocio. Sí, creo que ahí justamente lo que hay que rescatar es que la arquitectura tiene que estar acompañando al negocio y no solamente estar en una cuestión técnica o en una cuestión de tecnología solamente, sino justamente dónde va a aportar valor lo que queremos implementar como arquitectura. Y justamente uno de los ejemplos que dio, que fue a mi criterio uno de los más interesantes, es identificaba como una feature que le pedía el negocio de agregar alta disponibilidad a un servicio en particular. Cuando se hacía el value stream mapping completo, pasaba de millones de dólares como costo a un área a cientos de miles de dólares a soportar entre todas las áreas. Eso me parece súper interesante porque justamente con esta metodología, una decisión de arquitectura que es una decisión grande, implicaba cambios grandes a nivel de desarrollo de infraestructura, se veían de alguna manera absorbidos por todo el negocio y tenían su justificativo a nivel de toda la empresa. Es que creo que ahí hay un desafío muy grande desde los arquitectos en ver justamente dónde poner todo el énfasis, todo el tiempo para que justamente dé más valor a todas las áreas del negocio. Así que me pareció muy interesante. Una pequeña charla que hubo de From the Trenches, que es una línea de libros de O'Reilly contando sus experiencias. En este caso trajeron a Rachel Laycock, que es una arquitecta de software y que contó todas sus experiencias de convertirse del inicio de su carrera hasta una arquitecta con experiencia. La dinámica fue diferente a las otras charlas porque fue más como una entrevista hacia Rachel, en donde justamente le preguntaban cuáles fueron sus mayores desafíos, cuáles fueron sus... fueron varias preguntas en donde lo que llevaba era cómo se iba convirtiendo en arquitecta y dónde tuvo mayores desafíos más que problemas. Sí, a mí lo que me pareció
pareció muy interesante en esa cadena, digamos, de pregunta-respuesta que le hacían, cuando le preguntó sobre su visión, sobre cuál van a ser las tendencias hacia el futuro de la arquitectura de software, y más allá de mencionar las cosas grandes como microservicios. De hecho, microservicios le habían consultado si era una revolución o una evolución. Una evolución, en arquitectura. Pero no eso me pareció más bien natural. Lo que me pareció realmente interesante es que puso el tema de huella de carbono en las arquitecturas como un tema que se va a convertir en mainstream, o que se va a convertir en uno de esos temas grandes dentro del mundo de la arquitectura de software. Que cuando se diseña un sistema, cuál es la implicancia que tiene a nivel de cómputo, a nivel de hardware, a nivel de gasto energético y demás. Eso me pareció súper interesante porque es una tendencia que se está dando, lo vemos nosotros en Andriani con los proyectos que hay de huella de carbono y demás. Y bueno, acá obviamente no podía faltar la mención a un tema tan grande como ese. De hecho, como dijiste, hoy por hoy tenemos un proyecto que es justamente para medir nuestra huella de carbono para los diferentes clientes que nos lo están pidiendo. Andriani en sí como iniciativa ya lo está con esa preocupación y esa implementación de proyecto. Así Bien. que es verdad. Esa fue la última de las keynotes, y después empezaron las charlas. Asistimos a la Masterclass de Technical Dev, que es una charla que dio Romy Lefkowitz. Empezó justamente con la historia de las definiciones, las diferentes definiciones, cómo fue evolucionando la definición de Technical Dev, de deuda técnica. Una de las cosas que me llevo de ahí es el tema de las librerías de open source, las dependencias que tenemos hoy de las librerías de open source que te deberían estar ayudando. Muchas veces nosotros mismos nos atamos a esas dependencias y esa suele ser nuestra deuda técnica. Tenía mucha experiencia en desarrollo, mostraba ejemplos de código, cosas que ha resuelto él. Él planteó un ejemplo en React donde importó el Hello World, el primer programa que hace cualquier desarrollador en React, y de repente tenía más o menos 1000 dependencias a diferentes librerías de Node y de JavaScript. En realidad no fueron 1000, no seas malo. ¿Cuántas dijo? Que exageró, había 986. Él redujo el ejemplo eliminando dependencias a más o menos 20 líneas de código de JavaScript, importó React, importó Babel, simplemente con 20 líneas comparado y eliminando todas las dependencias. Replantearse la manera en la que uno desarrolla. Es que justamente me parece que eso nos hace plantear dependencias, que estar pensando qué es lo que nos aporta, qué es lo que perdemos con respecto a tener esa dependencia. De hecho, en ese mismo ejemplo, a Redis. Y justamente decía que Redis tampoco es que te da demasiado, y de hecho, una de las cosas disruptivas que dijo, o por lo menos a mí me sonó disruptiva, es que si tenés Redis en tu desarrollo, tenés deuda técnica, que no te aportaba tanto como un Postgres tal vez después de estar usándolo un tiempo. Claro, la comparación exacta que hizo fue aplicar, introducir Redis como dependencia en el desarrollo, le aportó un 30% de reducción en los tiempos de respuesta del sistema, mientras que procesamiento de datos lo hacía en memoria, la reducción era del 500%. Bien, bueno, continuando la tarde, asistimos a una charla del New York Times, habló del sistema de mensajería que usan. En particular, esta implementación del sistema de mensajería del New York Times estaba hecho en Google Cloud Platform. Sí, totalmente. Ver el volumen que tienen y ver el SLA que se proponen, realmente es algo interesante de ver, sí. Bueno, seguido de esa charla, asistimos a el bueno, el malo y el feo de API Gateways. A lo que es desarrollo, el cambio a nivel arquitectura, creo yo, que presentaron, que estaba interesante, es de que en la arquitectura general de una aplicación, no plantear el API Gateway como un punto único de entrada en una arquitectura, sino plantear diversos API Gateways como puntos de entrada a cada uno de los sistemas o microservicios. Así que sí, realmente ese tip me lo llevo como algo interesante para verlo.
Porque muchas veces vos ves el gateway como el único punto y el único gateway empresarial, cuando en realidad no lo tenés que ver tan así, porque dentro de tu red podés tener otros gateways. Bien. Después, bueno, las charlas por la tarde interesantes fueron, yo asistí a la de Driving Digital Transformation with an API Program, y acá el escritor Eric Will presentaba cómo plantear programas de APIs en las empresas y cómo mantenerlos actualizados, mantenerlos como si fueran un artefacto más de software. Se plantea la evolución y la velocidad para salir a producción como premisa principal del modelo de trabajo. Y yo estuve justamente en la charla de Serverless, en donde se hablaba justamente de los diferentes, que no por estar utilizando unas funciones en Lambda o en Azure Function, tu sistema es serverless. Eso es justamente solamente una parte. Para tener serverless, toda tu plataforma tiene que ser independiente y poder escalar en el momento justo y necesario. Lo que hacían hincapié es que si tu sistema necesita estar haciendo computing algo en un momento en particular, ahí es donde a vos te conviene tener algo como serverless, en donde puede estar escalando o ejecutándose en ese mismo momento. La verdad es que estuvo interesante, dieron varios tipos de sistemas de serverless. La última charla del día, Leveraging the Power of Unbundled Database. En este caso, Alex Silva de Pluralsight mencionaba toda la arquitectura que ellos usan en Pluralsight, el sitio de e-learning, hecho obviamente con una arquitectura orientada a eventos, usando Kafka y todo el ecosistema del mundo Apache. Cómo estar madurando en una empresa con metodologías ágiles y una arquitectura intencional. Que ahí justamente lo que hablaban es que, y que eso ya lo escuché en varias oportunidades, el tema de estar en una empresa que está implementando una metodologías ágiles, muchas veces cree que la arquitectura no es necesaria tanta documentación, no es necesaria tener a un arquitecto. Entonces ahí justamente hacían la diferencia entre empresas que no están pensando su arquitectura y dejan que los desarrolladores vayan eligiendo la arquitectura y no haya tanto consenso, pero a la larga, justamente por no tener una arquitectura intencional, ahí justamente lo que estaban hablando era de una arquitectura accidental, porque terminás teniendo una arquitectura que te la define no por estar pensándola, sino por estar implementando productos. Y bueno, cómo llevar o cómo acompañar a los equipos ágiles a que tengan una arquitectura intencional sin tener que rescindir la agilidad de los equipos de desarrollo. Así que la verdad que estuvo muy interesante, me gustó mucho y creo que me aportó un montón para pensar. Bien, así que nos vemos mañana con más review de las charlas del tercer día de la conferencia.